Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general, bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen para quien no me conozca y estamos haciendo una mochila con técnica Wayuu donde vamos a poner unos girasoles siguiendo este gráfico. Así que si quieres ver desde el principio cómo hemos llegado hasta aquí, te recomiendo que vayas al vídeo número 1 y así puedes ver todo el proceso. Y dicho de paso, ¿sabían que los girasoles o el girasol es la flor nacional de Ucrania? ¡Qué casualidad! Pues esta es la que nosotros vamos a hacer en nuestra mochila. ¡Vamos a tejer! En nuestro video 3 hemos acabado en la vuelta 10. Ahora vamos con la vuelta 11. Vamos a tejer 76 puntos en color marfil hasta llegar a nuestra zona del gráfico. Así pues, vamos tejiendo 76 puntos. .76 puntos, o lo que es igual uno antes de lo que habíamos hecho en la vuelta anterior. Entonces vamos a comenzar aquí y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos en verde. Entonces yo estoy aquí en el punto 75. El que hace 76 lo empiezo en marfil y lo cierro en verde. Y empiezo a tejer en verde los 9 puntos que hemos visto en el gráfico. Son 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este último lo empiezo en verde y lo cierro en marfil. Así. Y ahora haríamos 6 puntos en marfil. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este último lo cierro en verde. Vamos a mirar nuestro gráfico para asegurarnos de que vamos bien. Aquí tenemos el gráfico. Entonces hemos hecho estos 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en marfil, adentrándonos un punto en la zona verde, y ahora tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en verde. Pues vamos allá. Bien, vamos siguiendo el gráfico, los puntos que nos va dando. Tenemos 1, 2,
3, 4, 5. Uy. Y 6. Y 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Este último lo cerramos en marfil. Y ya vamos tejiendo en marfil hasta el final de la vuelta, que serán 86 puntos. En la vuelta 12 vemos que comenzamos a la misma altura, por lo tanto aquí en esta parte vamos a seguir tejiendo los 76 puntos que hemos hecho en la vuelta anterior. Tejemos 76 puntos y llegamos hasta aquí. Voy a tejerlos y vuelvo. Tengo 75 puntos, hago el que hace 76 y los cierro en verde. Y ahora vamos tejiendo en verde. Vamos a mirar el gráfico para saber cuántos puntos tenemos que hacer en verde. Lo tenemos aquí. Aquí nos dice que hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos en verde. Pues vamos a hacerlos. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Este último lo cerramos en marfil. Aquí nos dice que hacemos 4 puntos en marfil. 1, 2, 3 y 4. El último, según tenemos en el dibujo, lo cerramos en naranja. Vamos a coger aquí el naranja. No me gusta cuando me hace esto, pero los hilos son así de caprichositos. Bueno, hacemos un punto en naranja. Pero nos dice que el siguiente es verde. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí para que lo veamos bien.
Tenemos estos 4 puntos en marfil, un punto naranja, un punto verde, un punto amarillo. Vale, pues aquí hacemos un punto naranja, que lo empezamos y lo cerramos con el siguiente, que es en verde. Vamos a coger la hebrita por aquí. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Aquí. Lo cerramos en verde. Hacemos un punto verde. Lo cerramos en amarillo. Uy, aquí. Voy a ajustar este que se me ha abierto un poquito. Hacemos uno en amarillo y lo cerramos en verde, porque ahora dice que son 2 puntos en verde. ¿Vale? Aquí estos dos. Hacemos uno. El segundo lo empezamos en verde y lo cerramos en naranja. Y hacemos un punto en naranja. Lo cerramos en verde. A ver, quédate quietecito ahí que podamos seguirte bien la pista. Cerramos en verde y ahora nos dice qué hacemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos en verde, o lo que es igual hasta el final del dibujo. Pues nada, vamos a tejer en verde tranquilamente hasta llegar al final. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cerramos en marfil este último. Y ahora miramos de nuevo el gráfico a ver cuántos puntos en marfil es que hay que tejer. Voy a tejer el primero, que sé seguro que hay que hacerlo. Y entonces aquí ahora nos dice que van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en marfil. Y tejemos 5 en verde. 9 y 5. ¿Vale? Venga, pues vamos a hacer 9 puntos marfil. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este último lo cerramos en verde. Uy, aquí se me está esto complicando.
Yo tengo poco espacio, entonces no puedo separar mucho los ovillos, pero si tenéis posibilidad de mantener los ovillos lo más separados posible para que de esa forma no se enreden tanto. Bien, habíamos dicho 5 puntos en verde. Tengo 2, 3, 4. Este último no me gusta cómo ha quedado. 4. Ahora sí. 5. Este último lo cerramos en marfil. Y ya vamos tejiendo en marfil hasta el final de la vuelta. Que si no me equivoco, pues no sé cuántos son. No los he contado. Pero vamos tejiendo hasta el final de la vuelta. Son 72 puntos. 72 puntos hasta finalizar la vuelta. Nuestra siguiente vuelta, que va a ser la vuelta 13, pues aquí vemos que en esta vuelta tenemos 2 puntos. Esto refleja mucho el brillo de la hoja. Lo siento, intento buscar el ángulo que no brille tanto. Bueno, en esta vuelta tenemos 2 puntos en verde antes de la anterior, por lo tanto, si en esta vuelta hemos empezado con 76 puntos, pues esta la empezamos con 74, 2 menos. ¿Bien? Aquí vamos a hacer 74 puntos. Aquí es el que hace 74. Lo cierro en verde. Y empiezo a tejer en verde. Habíamos dicho que eran 2 puntos antes, es decir, estos 2 puntos que en la vuelta anterior habían sido color marfil, ahora son verdes. Y ahora vamos a contar a ver cuántos verdes tenemos que hacer. A ver, estamos en vuelta 13. Y aquí esto nos dice que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos en verde. O lo que es igual hasta el borde. Así que a tejer. Yo tengo aquí ya 4. Aquí vamos tejiendo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Este último lo empezamos y lo cerramos. A ver con qué lo cerramos. Con naranja. Y después del naranja, 3 amarillos. Entonces este lo vamos a cerrar con naranja. Vamos a ver. Vamos a coger el naranja. Perdón, lo tengo aquí un poquito enredado. Uy, 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 uy.
Aquí, por aquí, por aquí. Venga. Y hacemos un naranja. Pasamos el verde adentro. Hacemos un punto. Y hacemos 3 puntos en amarillo. Es decir, que este puntito ya lo cerramos en amarillo. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Después de 3 puntos, el esquema dice que 2 en naranja. Hacemos 2 puntos en naranja. Vamos a ver aquí. Hacemos 2 puntos. Un punto sobre el naranja de la vuelta anterior. A continuación, otro naranja. Cambiamos al amarillo. Y hacemos 3 puntitos en amarillo. El primero sobre el amarillo de la vuelta anterior. Y 2 más. Dos y 3. 2 naranja. El primero sobre el naranja de la vuelta anterior. Y a continuación uno más. No sé si lo estáis viendo. Estamos aquí. En este 1 y 2. A continuación 2 amarillo. Uno, 2. Después de los 2 amarillos vienen uno verde. Pues vamos a hacer uno verde. Este ya sí es más entretenido. Más divertido también, más bonito. Porque vamos viendo ya el efecto del dibujito. Ven, un puntito verde. ¿Y qué nos dice? Que después 2 en color naranja, con lo cual este ya lo cerramos en naranja. Hacemos 1, 2, un punto en amarillo. Aquí este punto lo cerramos en amarillo para hacer un punto. El siguiente punto sería en verde, con lo cual lo que hacemos es cerrar este con verde. Y hacemos un punto verde. Y este punto verde lo cerramos en marfil, porque aquí dice que son 3 puntos en marfil. Y nosotros somos muy obedientes, así que hacemos 3 puntos en marfil. A ver.
Aquí está. Hago uno, vamos a ajustar. 1, 2, 3. Este tercero lo cerramos en verde. Lo cerramos en verde porque ahora aquí tenemos una cantidad de puntos en verde. Ay. Esto se me está a mí enredando un pelín. Ahora lo voy a desenredar, pero vamos a ponernos con estos puntitos que tenemos aquí. A ver, según esto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos en verde. Son bastantitos, ¿eh? Pues nada, vamos tejiendo los 12 puntos en verde. Este es el primero. Y 2. Y 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, exacto. Miren que aquí en el dibujo acaba justo aquí recto. Y nosotros pues también hemos acabado aquí recto. Bueno, pues este es como está resultando nuestro girasol. Está bonito, ¿eh? Bueno, pues ahora seguimos aquí. Este último punto yo lo he cerrado, pero teníamos que haberlo cerrado ya en marfil, así que voy a retroceder aquí. Voy a quitar este último paso del punto y lo que hago es cerrarlo en marfil, porque ahora ya lo que vamos es tejiendo hasta el final de la vuelta. Así. Bueno, voy a tejerlo y nos vemos ahora otra vez. Bueno, hoy no hemos adelantado mucho porque es bastante entretenido todos los cambios, mirar el esquema y demás. Pero bueno, yo creo que estamos aprendiendo ya cómo hacer para seguir un esquema, para ver qué es lo que nos dice el esquema y trasladar esto a esto, ¿verdad? Entonces ya en los próximos no me pararé tanto. Esto ha sido como dar el empujoncito de arranque para ir viendo cómo hacemos cuando nos encontramos con un esquema. Bueno, que nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.